Hello guys. Today we're going to be talking about asking for permission. Okay, hold on a second. Okay, all right. So some structure used when asking for permission. So we're going to be talking about asking for permission, the different ways that we can use for asking for permission. Entonces, lo que vamos a hablar es cómo se pide permiso en English, obviously. Hold on a second. So let's continue. So the first thing that we're going to use is the verb can. Okay, can. So we can use can to talk about permission. Okay, so I can use can, and it says here that it's very informal. Okay, it's informal, right? Not very formal, but it's informal. O sea, que yo puedo utilizar el verbo can, es un modal verb, pero es un verbo, ¿ok? Entonces, puedo utilizar el verbo can para pedir permiso. Es el can, el subject, más el verbo. O sea, que debo utilizar otro verbo. Sería, obviamente, el verbo que sigue. Vamos a ver el ejemplo. O sea, can I go out tonight? O sea, estoy diciendo, puedo yo salir esta noche. O sea, estoy pidiendo permiso. Probablemente puede ser que sea mi madre, padre. Entonces yo digo, can I go out tonight? Puedo salir esta noche y como ven, estoy pidiendo permiso. So I can use can uh, if I want to ask some permission, okay? Si quiero pedir permiso, puedo utilizar can, taking into account that can is kind of informal. Teniendo en cuenta que can es informal, okay? We have another example. Can he have dinner with us? O sea, puede él tener, o sea, poder cenar con nosotros. Es otra petición de permiso. Y estoy utilizando el verbo can. So, if we want to ask for permission, so yeah, I gotta take into account that I can use can. Si voy a utilizar, si voy a pedir permiso, no hay problema. Yo puedo utilizar el verbo can, seguido del subject, más el verbo que sigue. Can, subject, go out, el verbo que sigue, lo demás sería el complemento. Can, subject, y el verbo que sigue, dinner with us, sería el complemento. Note, the use of can, I do something, is very informal and considered correct by many. However, it is used in everyday informal speech, and for the reason has been quoted. Lo que dice aquí es que cuando, como que le estaba diciendo ahorita, que el verbo can es considerado por muchos, o sea, dice que es considerado por muchos informal y realmente lo es informal. Pero vamos a ir viendo más adelante cómo podemos utilizar diferentes maneras más formal. ¿Okay? May. Seguimos con may. Puedo utilizar may for permission to. O sea, puedo utilizar may para pedir permiso. Y es más formal que can. Mira cómo es la fórmula. May plus subject, se me olvidó el plus, pero ya may I. Puede ser cualquier subject, dependiendo de quién usted va a hablar. En este caso, puse may I plus verb. Realmente el verbo. Dice, may I have another piece of pie? May plus subject plus el verbo. El verbo. May I have another piece of pie, sorry. O sea, está pidiendo permiso que se puede tener otro pedazo de pie. Sigue la misma fórmula. Main, subject y verbo. Piece of pie, complement. Okay? May, that subject, we, go out, es el verbo. ¿Verdad? Dice, may we go out with our friends tonight? O sea, si podemos salir con nuestros amigos esta noche. May, el verbo, we, subject, go out, es el verbo. Sería un phrasal verbs. Algo que verán más adelante. Yeah. Entonces, with our friends tonight, eso sería ya complemento.
Also note, traditionally, the use of may I do something has been used for asking permission. In modern society, this form has become a little more formal, como le dije, que se ha convertido, o sea, que es más formal, and is often replaced with other forms such as can, and then can I, or could I. Entonces, many argue that can I is incorrect because it refers to ability. However, this form is quite common in everyday situations. ¿No? Realmente lo que dije, que may es más formal, es más aceptado en la sociedad, pero can, como dice can I, se utiliza, es más común, ¿entiende? Lo que usted debe tener lo que deben tener en cuenta es que cuál se debe usar dependiendo con la persona que se habla. ¿Entiendes? Una persona de respeto es mejor utilizar may, could I. Si es una persona con la cual hay más confianza, se puede utilizar can. Dice que can es incorrecto porque se refiere a una habilidad, y es verdad, pero lo que sucede es que can tiene varios usos. Entonces, también se puede utilizar para habilidad y se ha incluido en el asking for permission. Okay? Could I please plus verb. Entonces, could sería podría para, para pedir permiso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que could sabemos que es el pasado también de can, pero también se puede utilizar could como para pedir permiso. Ese es como dije casi ahora mismo. Could significa podrías. En este caso, podría yo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo digo could I please y después pongo el verbo. Vamos a ver los ejemplos. Yo digo could I please, could, plus subject, plus please. Después del please, puedes poner el verbo go. Dice, could I please go with Tom to the movie? O sea, podría ir con Tom al cine. O sea, could I please go? Podría, could. Yo, please, por favor, go, ir con Tom a la película. Entonces, could también es formal. Y en este caso, yo puse please después del subject. And I can put please at the end of the sentence too, and there's not a problem at all. So I can say, could I go with Thomas? I'm sorry, could I go with Tom to the movies, please? So I can put please at the end of the sentence, and I got no problem. Okay. So here is the same thing. Como dije, yo puedo poner please al final de la oración y no tengo ningún tipo de problema. Okay. Could I go with Tom to the movies, please? Podría ir al cine con Tomás, por favor. Could we please go on a trip this weekend? Lo mismo. Could plus subject plus please. I can do the same thing. I can put at the end of the sentence. I have no problem. Va a ser lo mismo, poner please al final de la oración. Could we go on a trip this weekend, please? So, y es lo mismo, estoy pidiendo permiso. Podría yo ir, podría yo hacer, o sea, cuando yo digo podría yo, o sea, me estoy refiriendo a una persona para que me dé el permiso de hacer algo. Entonces, cuando utilizo eso de hacer permiso, utilizo estas frases. Ya vimos can, vimos may y vimos could, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora otra expresión. Do you think I could? Viene siendo prácticamente lo mismo que could. Lo único que le ponemos esta frase aquí, esta think and I could. Por ejemplo, do you think I could use your cell phone? Fíjense. Do you think, o sea, ¿tú crees que yo podría usar tu teléfono? Do you think I could use your cell phone? Do you think, ¿tú crees? I could, yo podría use your cell phone, usar tu teléfono. Entonces, esa es la única diferencia porque yo le puse do you think, ¿verdad? Y obviamente intercambié. Porque aquí yo pongo primero could y después I. Yo pongo I y después could. Es lo único. Entonces, you say, do you think I could use your cell phone? Do you think I could use your car? And then, do you think I could borrow your car? Do you think I could borrow your car? So eso significa que es que podría tomar prestado tu carro. Entonces,
ustedes van respondiendo acorde a la pregunta. Por ejemplo, could I go with Thomas to the movies? It was, yes, you could. Okay, yes, you could go with Tom. Do you think I could use your cell phone? Oh, no problem. Here you go. You can use it. Do you think I could borrow your car? I said, I'm sorry, no, I can't. I cannot give you my car or lend you my car. Okay. El carro no se la presta todo el mundo. Pero en ese caso fue una pregunta, una respuesta negativa. Sí. Les recuerdo que siempre le pueden dar pausa al video, si no entiende, le dan para atrás, o en el grupo siempre empezar a hacerme preguntas. Entonces, vamos con Would You Mind. Que nosotros habíamos visto Would You Mind, ¿verdad? Y lo que yo le había explicado de Would You Mind anteriormente es que después de Would You Mind, si yo voy a utilizar un verbo directamente, el verbo debe ir en qué. Tengo que ponerle ing. Would you mind going to the movies with me? Would you mind taking the kids to school? Pero me estoy refiriendo, disculpen, me estoy refiriendo que justo después de mind yo voy a utilizar un verbo, pero en este caso yo estoy utilizando if. Repito, si después de would you mind yo quiero utilizar un verbo, el verbo debe ir obligatoriamente con ing al final. Pero si would you mind, después de would you mind, yo pongo if, entonces la cosa cambia. Tenemos una nueva regla. Podría decir así. Es forma de utilizar would you mind. Entonces, yo digo, would you mind, o sea, te importaría, ¿verdad? Que mind en este caso, would you mind es te importaría. If, si yo le pongo if, ya me olvido del ing. Entonces, yo pongo el subject, como lo ven ahí, subject más el verbo en pasado. ¿Ok? Repito, would you mind if, o sea, vamos a poner esa frase junta. Would you mind if? Cuando ya usted sabe que después de mind va if, sigue el subject y el verbo tiene que, mayormente se usa en pasado. Entonces, ¿qué es lo que es eso? O sea, otra manera de pedir permiso. Would you mind if? ¿Te importaría? Sí, pero lo que pasa es que esta manera es bastante polite, es muy formal, más formales que las otras que habíamos visto anteriormente. Entonces, cuando yo digo, would you mind if I plus verb past? Vamos a ver los ejemplos. Would you mind if I stayed? Otra vez, would you mind if I stayed a few more minutes? O sea, ¿te importaría si yo me quedase algunos pocos minutos más? Entonces, presten atención, que es la misma temática de lo que le había explicado. Si yo digo que no, es que realmente yo estoy de acuerdo con lo que él me está pidiendo. Y si digo que sí, es que estoy en desacuerdo. Perdón. Si digo, would you mind if I stayed a few more minutes? O sea, ¿te importaría si me quedase algunos pocos minutos más? ¿Te importaría? Eso es lo que tienen que tener atención. Si yo digo, sí, me importaría, es que tú no quieres que él se quede. Ahora, si tú dices, would you mind, ¿te importaría? ¿Te importaría? Entonces, si tú dices, no, o sea, es que no te importaría que él se quedase algunos minutos más contigo. Entonces, tú quieres que él se quede. Entonces, yo siempre le pongo este ejemplo de que would you mind significa te importaría, pero también lo puedes ver como si tienes algún problema. Sí, en este caso porque estoy utilizando if, un sí condicional. Entonces, would you mind, ¿tienes algún problema si yo me quedase algunos pocos minutos más? Entonces, si tú entiendes, tienes algo, yo te digo al principio, would you mind, ¿tienes algún problema? Si tú dices que sí, es que sí tienes algún problema. Sí te importaría que yo me quedase algunos minutos más. Ahora, si tú dices que no, es que realmente tú no tienes problema. Would you mind, ¿tienes algún problema? Entonces, tú dices, no. Would you mind if I stayed a few more minutes? ¿Tienes algún problema que yo me quedase algunos minutos más? Tú dices, no, realmente no. O sea, es que tú no tienes problema. Tú aceptas que se quede.
Entonces, vamos al segundo ejemplo. Would you mind if I took a 5-minute break? Entonces, en este caso, ¿te importaría si yo tomara un break de 5 minutos? ¿Tienes algún problema? Para que me entiendas mejor. ¿Tienes algún problema en que yo tomara un break de 5 minutos? Dices, no, no tengo problema. ¿Te importaría? No, no, no me importa. Not at all. Te puedo decir, not at all, como tengo los otros más. No, go ahead. No me importa. Adelante. No problem. ¿Entiendes? Cuando el response, cuando la respuesta, cuando the answer es negativa, es que yo estoy de acuerdo con lo que él me está pidiendo. Cuando es positivo, si yo digo yes, es que yo estoy en desacuerdo. Si él me dice, would you mind if I took a 5-minute break? So they yes, so we got a lot of work to do. So I'm sorry, I cannot give you that break that you're asking for. O sea, estoy diciendo que yes, I got a problem with that. Would you mind if I took a 5-minute break? I'm sorry, yeah, yes, I'm sorry. We have a lot of work. Mencioné sí. La respuesta mía fue sí. Sin embargo, es que estoy en desacuerdo con él. O sea, puede que sea un poquito confusa porque eso le causa confusiones, pero solamente interprétenlo así. Would you mind? ¿Te importaría? ¿Tienes algún problema? Sí. Entonces, la respuesta va a ser básicamente en base a would you mind. ¿Tienes algún problema? Sí. Entonces, ya lo que viene después de ahí es lo que usted va a estar de acuerdo o no, dependiendo de la respuesta que dé. Would you mind if I take a 5-minute break? Yes, I mind. ¿Okay? O sea, sí, me importa, sí, tengo problemas, tengo mucho trabajo. No te vayas. ¿Entiendes? Entonces, así es. Yes son las respuestas. Not at all. No, go ahead. Not a problem. Entonces, aquí es lo mismo, pero tiene una ligera diferencia. Do you mind if I, el verbo mayormente se utiliza en sí. Aquí, would you mind if es en pasado. Do you mind if, presente simple. ¿Ok? Simple present. Entonces, yo digo, do you mind if, subject más el presente simple. Do you mind if she stays? He stayed. Porque would you mind if es bastante formal. Entonces, ponemos el verbo en pasado en would you mind if. Pero en do you mind, ponemos en presente simple. Do you mind if she stays? O sea, ¿te importa? Y te importaría. Would you mind if? Aquí te importa si ella se queda. Entonces, la misma temática. Si yo digo que no, es que estoy de acuerdo. Y si digo que sí, es que estoy en desacuerdo. Do you mind? Okay. Do you mind if she stays? No, not at all. She can stay. Okay, I'm sorry, she can stay. Entonces, como dije, cuando dije no, es que no tengo problema. Do you mind? Would you mind? No, I don't have any problem. Okay. Entonces, do you mind if I go? ¿Te importarías? ¿Te importa si yo voy? O sea, ¿tienes algún problema si yo voy? No, no tengo problema. O yes, you cannot go. I need you here. For example, do you mind if I go? ¿Te importa si yo voy? Entonces, not at all, es la misma respuesta que aquí. Pero teniendo la temática. Si yo digo, would you mind if? Or do you mind if? Si yo digo que no, estoy en qué? O estoy de acuerdo. Si digo que sí, es que estoy en desacuerdo. ¿Okay? Esa parte puede, como dije anteriormente, puede confundir, pero con práctica se le puede coger el hilo. Seguimos. Esta parte, would, yo siempre le digo, es bueno, mejor dicho, que cuando hay una consonante y después hay una vocal que se liguen, la D cambia como una R en Dominican Republic. Sería, would it be possible for me plus infinitive? O sea, sería posible para mí y el verbo infinitivo. Veamos los ejemplos. Dice, would it be possible for me to use your computer for a few minutes? O sea, would it be possible? Sería posible. Would it be possible? Sería posible for me, para mí, to use es el verbo infinitivo.
to use. Okay? Would it be possible? Sería posible para mí, to use, usar tu computadora por unos pocos minutos. Lo mismo. En este caso es diferente, no es como would you mind, okay. Ya es lo mismo que estoy pidiendo permiso, pero no tengo que esa complicación de would you mind y que si no, que si sí. Aquí yo puedo responder normal. ¿Sería posible for me to use your computer for a few minutes? Entonces, vamos a ver el otro ejemplo antes de dar la respuesta. Would it be possible for me, ahí vamos for me, to start in this room? Déjame ponerlo for me, 1 second. For me, okay. Would it be possible for me to study in this room? O sea, would it be possible? ¿Sería posible para mí estudiar en este cuarto? Entonces, la respuesta sería, yes, no problem. It's possible for you to study here. I have no problem. Otros más serían certainly. O sea, que no tengo ese problema. Solamente tengo que decir, ¿sería posible para mí estudiar aquí? Sí, no hay problema. Le dije, sí, estoy de acuerdo conmigo. Of course, por supuesto, for sure, no problem. Seguro, no hay problema. Puedes estudiar aquí en ese lugar. No hay complicación. Entonces, would it be okay? ¿Sería okay? O sea, ¿estaría okay o sería okay? Okay, podemos traducirlo como bien. Sería bien. Si yo más simple past. Okay. En este caso, ponemos simple past. Would it be okay if I used your computer for a few minutes? So, diga que la oración es más normal. Would it be okay if I used your computer for a few minutes? O sea, estaría bien si yo usara tu computadora por algunos pocos minutos. Es lo mismo. Sí, no hay problema. Yes, no problem. Podemos utilizar esa misma respuesta. Mira que está aquí abajo también. Y vamos al segundo ejemplo. Would it be okay if I studied en pasado? Okay. Would it be okay if subject plus simple past? Tienen que tener en cuenta eso. Cuando uso, would it be okay if, más el subject, tengo que poner simple past. ¿Ok? Igual, vamos a darle para atrás para que vean bien. Igual, cuando uso would you mind if, entonces el verbo va en pasado simple. Cuando uso do you mind, va en presente simple. Do you mind if she stays? Sorry. Do you mind if she stays? Yes. Do you mind if I go? Would you mind if I stayed? Would you mind if I took? El presente es take. Entonces, yes, infinitivo. Would it be okay if utilizamos el simple past? Would it be okay if I used your computer for a few minutes? O sea, estaría bien, estaría okay si yo utilizara tu computadora unos pocos minutos. Otro más, would it be okay if I study in this room? O sea, estaría bien si yo estudiara en este cuarto. O sea, cuando utilizo would it be okay, el verbo va en pasado. Está en la respuesta. Pues it's certainly, of course, sure no problem, yes, you can use this room, I got no problem at all. Okay. Hay muchas maneras, pero en este caso es igual, puedes estar de desacuerdo diciendo que sí. Perdón, puedes estar de acuerdo diciendo que sí. Entonces, ese es el final de la lección. Entonces, yo les exhorto que pueden pausar el video, ya yo le había mandado un video sobre ese tema, pero aquí tienen una más amplia definición o estudio de lo que es el tema de cómo pedir permiso. Bueno, pueden ver los dos videos, darle para atrás, este también, y pedirme, o sea, you can ask me any questions, y yo le estaré respondiendo vía WhatsApp. Okay. Entonces, guys, that'll be all. Bye bye.